mi canción, Dios de mi salvación, con alegría cantaré. La autodisciplina es una característica y es un requisito del personal, bueno, más bien de esta persona que quiere ser un atleta profesional, ¿no? O que ya lo es. Si ya lo es, entonces entiende, ¿no?, perfectamente que la autodisciplina es un punto esencial para que él pueda dominar, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué es todo esto. Y hay una definición que nos dice que la autodisciplina es la lectura autorregulatoria e interpretativa de su deber como un ser social que les mueve a ocuparse en el deporte de manera consciente, es decir, realizar las diferentes unidades de entrenamiento y sus fases, porque corresponde hacerlas y no porque se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo la definición que el atleta por sí solito, él hace esa regulación, ¿sí?, de su cuerpo, de manera que él tiene que entrenar, ¿sí? Tiene una unidad de entrenamiento y sus fases, ¿sí? Si él no cumple con cualquiera de esas o simplemente pues no se levantó temprano, no quiso, no hay constancia, pues obviamente este deportista pues a lo mejor no llega a ser un profesional, ¿no? En este caso pues vamos a hablar del boxeo, ¿sí? Y por eso en 1 Corintios 9:26, si me ayudan a buscarlo, y si no, ahí está para que lo lean, nos dice: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí en el versículo 26 es donde nosotros retomamos esta idea del boxeador, ¿sí? Porque dice Pablo, yo tengo esta disciplina, ¿no? O sea, se está comparando con un boxeador, dice, y los boxeadores pues obviamente entrenan para poder dar un golpe pero al oponente, ¿sí? No al aire, o de que dan un golpe y se cae, ¿no? Porque no hay donde pongan la fuerza. Entonces, aquí es lo que Pablo nos está diciendo, ¿no? Y obviamente un boxeador profesional pues debe de entrenar sus tácticas, sus movimientos, para precisar esos golpes, pero también para poder bloquear, para poder defenderse. Y bueno, vamos a ver que parte de la autodisciplina, pues obviamente para entender esta parte tenemos que saber qué es la disciplina, ¿verdad? Entonces, les leo una definición de disciplina. Y dice que obviamente esta crea las condiciones para la excelencia, que es al mismo tiempo habituar a los atletas en las convicciones morales, en la palabra empeñada, en la actitud consecuente, con el principio de que la disciplina es la higiene de la voluntad. De manera que la disciplina hace a que nuestra voluntad esté limpia, ¿sí? O sea, nada nos va a hacer pues caer o tropezar, ¿no? Nada que no sea algo bueno nos va a poder dominar. Entonces, y obviamente el entrenar es para llegar a esa excelencia, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos de la parte espiritual, para nosotros como cristianos, nosotros debemos de llegar a ser, ¿sí? Esa es en excelencia algo, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ver. Pero digamos que el atleta es esta figura, ¿no? Que nos está asemejando a nosotros. El atleta tiene que ser tan excelente
para que él pueda ir y competir, no sé, en las Olimpiadas, ¿no? De hecho, leyendo y haciendo la investigación para este tema, pues veía que hay dos diferentes tipos de boxeo, uno que es el profesional y el otro que es el amateur. El amateur pues solamente son los boxeadores que se preparan y son los que van a las Olimpiadas, y los profesionales pues ellos ya es otro rango, ¿no? Del que hablamos, pero ambos tienen que entrenar de la misma manera. Y vamos a ver que pues cualquier muchacho, muchacha que quiera aprender a boxear y ser un boxeador profesional, su entrenamiento es riguroso y es muy, pues con mucha disciplina para poder lograr, ¿no? Ser un profesional. Y generalmente estos boxeadores pues entrenan de 3 a 5 horas todos los días, bueno, por lo menos 5 días a la semana. Y obviamente ahorita vamos a ver cuáles son como su rutina, y por eso 5 horas al día, ¿no? Es demasiado lo que ellos hacen, ahorita lo vamos a ir viendo. De hecho, hay una investigación sobre cuáles son los deportes más demandantes del mundo, y entre ellos pues obviamente consideraron al boxeo, ¿no? Y cuando ellos analizaron todas estas fases y unidades del entrenamiento, pues determinaron que era el deporte más demandante del mundo, ¿sí? Porque era más o menos lo que nos decía ahorita Isaac, que tenía que tener un acondicionamiento físico, atlético, pero supremo. O sea, los boxeadores deben de tener perdón, se me fue la palabra, pues deben de estar físicamente con mucha condición física. Y pues obviamente un límite de peso, ¿no? Porque si ellos están peleando en un rango determinado, ellos no tienen que estar arriba o abajo, sino que tienen que estar en el peso, ¿no? En el que ellos están, pues en el rango en el que ellos están. Así de que en esa diapositiva vamos a ver toda su rutina, ¿no? Y lo primero, obviamente, que ellos van, corren, hacen sentadillas, y esto obviamente durante casi 1 hora. Ese es su trabajo aeróbico. Después hacen un calentamiento de 30 minutos. Después se van pues al gimnasio, ¿no? A hacer sus ejercicios con el saco y con las peras, con las manoplas, con todo eso. Pero cada uno de esos elementos tiene un porqué, ¿sí? Por ejemplo, en el saco de box es para medir la distancia, pero también para los golpes de poder. Entonces ahí es donde entrenan cómo trasladar todo su peso al puño y poderlo obviamente darle al saco, ¿no? En las peras pues obviamente es la velocidad y la precisión. En las manoplas, ahí se supone que ellos están ejercitando tanto la sincronía y los movimientos de defensa, que pueden ser estos juegos de cintura, ¿no? Cuando se tienen que esquivar los golpes y bueno, pues el rechazo, el bloqueo, todo eso es con las manoplas. Y la sombra, no sé si… ¿Cuántos aquí han visto el box? Ok, bueno, bastantes. Digo, como para saber, ¿no? ¿Qué tanto saben?
Y vemos, ¿no? Que el boxeador ahí está él solito, o sea, no hay contrincante enfrente de él, pero él solito se está moviendo, ¿no? Y empieza a hacer ciertos movimientos. Bueno, pues entonces él se concentra para tener en sí, o sea, el conocimiento de cómo él tiene que regular su cuerpo, ¿no? Para moverlo. Y después viene el sparring, que eso es, bueno, durante 30 minutos, obviamente es pelear contra un oponente. Y aquí es importante porque tanto el deportista, el boxeador, como el entrenador se dan cuenta en dónde está fallando el boxeador, ¿sí? Si está fallando en el bloqueo, si está fallando cómo da el golpe, o sea, las maneras o la técnica que tiene el boxeador en esta parte es donde se va a ver, ¿sí? ¿Qué tanta técnica tiene este boxeador? ¿O qué es lo que le hace falta practicar? Porque para eso lo hacen, para que practique, ver cuáles son sus flaquezas, para que entonces entrenar más esa parte que le hace falta, ¿sí? Después vienen los ejercicios, bueno, ya el fortalecimiento muscular, que son 60 minutos, o sea, hacer abdomen, pesas, y ya la recuperación y el estiramiento, ¿no? 30 minutos. ¿Ustedes aguantarían todo eso? No, ¿verdad? O sea, de verdad se requiere de una disciplina, ¿sí o no? O sea, es demasiado como para que cualquier persona diga, no, ¿cómo no? Yo sí puedo. O sea, de verdad tienes que estar concentrado y decir, es que yo sí quiero. O sea, yo sí quiero ser boxeador profesional. No sé, a ver, ahí pregúntense entre ustedes a qué hora se levantan, ¿no? Ellos se levantan a las 5 o 6 de la mañana. ¿Ustedes? Bueno, pues entonces, por eso Pablo en el versículo 27 decía, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, ¿sí? Obviamente, Pablo aquí nos está enseñando, ¿no? Con su ejemplo, pues obviamente la disciplina y el dominio propio que él ejercía sobre sí mismo. O sea, esta autodisciplina es eso, que la misma persona se ponga reglas, ¿sí? Solito, o sea, no hay necesidad de que tu mamá te esté diciendo, ¿no? Pero mira, ya te dije que te levantes temprano, no, sino que él solito se levanta temprano y se va a correr, ¿no? Eso es lo que hace el boxeador. Y bueno, recordarán que el dominio propio pues es un fruto, ¿no? Del Espíritu Santo. Y es el que nos va a ayudar. El Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a poder lograr que nosotros seamos esos jóvenes cristianos, ¿sí? Conforme a la ley. O sea, nosotros sabemos que nosotros tenemos que conducirnos de una manera y es a partir de la palabra de Dios, ¿sí? Pero nosotros en nuestra propia fuerza, en nuestra propia voluntad, pues no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Esto lo podemos ver en Romanos 8:4. Yo se los leo en traducción lenguaje actual. Y dice, lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Aquí a qué se está refiriendo? Que lo hizo para, o sea, aquí nos está hablando que Jesús murió, resucitó, ¿sí? Ese plan de salvación lo hizo para que nosotros pudiéramos pudiéramos salir del pecado, ¿sí? Porque en Filipenses 2:13 nos dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Pero si nosotros por sí solos quisiéramos,
pues no podemos, pero Él por eso nos ha dado el Espíritu Santo, para que entonces Él nos dé esa fortaleza, ese poder, ¿sí? Y por eso pues tan importante, ¿no? El que nosotros también nos entrenemos. Y el entrenamiento, pues ya hemos visto, ¿no? Cuál es la rutina del atleta, y pues es demandante. Para ellos, obviamente, tienen que restringir seriamente sus libertades personales. No puede decir, ay, pero mañana no me levanto temprano porque, ay, tengo flojera, ¿no? O a lo mejor sí, pero entonces un día de los, o sea, son 5 días, ¿no? Los que ellos se preparan, pues entonces no sé, si él hace su entrenamiento de lunes a viernes y quiere descansar un día, pues entonces obviamente lo tiene que recuperar, ¿no? Un sábado, un domingo. Pero es difícil, o sea, mientras que un boxeador deja de boxear, no sé, yo creo que un mes o menos, pierde su condición física y tiene que volver a hacer todo su entrenamiento para recuperarse y tener esa condición y poderse enfrentar a otra persona, ¿no? Y aquí vamos a ver que la autodisciplina es un valor fundamental del deporte, porque nos ayuda a comprometernos y esforzarnos en la disciplina que hemos elegido, ¿no? Que en este caso es el boxeo. ¿Por qué nos va a ayudar la autodisciplina? Pues porque como nosotros estamos deseosos de ser boxeadores profesionales, así de que vamos a poder obedecer las cosas aunque sean pequeñas, ¿no? Pero vamos a querer obedecerlas porque eso nos va a llevar a cumplir esa meta. Así de que como nosotros también podemos decir que somos atletas de Jesús, nuestro deber es entrenar y ejercitarnos, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo? ¿Como el boxeador? Así, levantarnos temprano, salir, correr, hacer abdominales. Pues si les gusta hacer ejercicio, sí, ¿no? Porque es bueno, o sea, el ejercicio no es malo, es bueno para tener un cuerpo sano, pero no es nuestra prioridad, ¿verdad? Nuestra prioridad es Cristo, y esto es lo que nos dice 1 de Timoteo 4:7. Y dice, no prestes atención a historias falsas que la gente inventa, más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. Entonces aquí nos está diciendo que sí que nos tenemos que ejercitar, pero en la piedad. Dice que nosotros tenemos que entrenar para ser discípulos de Jesús. Y de alguna manera, pues nuestro entrenamiento también nosotros decidimos qué tan riguroso es ese entrenamiento, pero vamos a ver que es muy importante, o sea, nuestro entrenamiento también como cristianos debe de ser tan riguroso como el del boxeador, ¿sí? Y vamos y la palabra ejercitarse significa practicar, entrenar, habituar. Así de que el cristiano se tiene que habituar o se tiene que acostumbrar a las cosas que pues hace todo cristiano, ¿no? Como el boxeador que va iniciando, pues él tiene que saber cuál es la rutina del boxeador. Él a lo mejor no sabe muy bien, ¿no? Cómo va ahí el entrenamiento. Entonces él tiene que habituarse, y como ya vimos que es algo muy demandante, ¿no? Es demasiado ejercicio, pues también tiene que someter su cuerpo para poder lograr hacer toda esa rutina.
Así de que, pues ellos entrenan constantemente, ¿sí? Todos los días, no sé durante cuánto tiempo, ¿no? Durante meses, me imagino yo, para poder competir. No creo que una semana antes, ¿verdad?, de la competencia, digan, ay, ya llega la competencia, ¿no? Ya mañana, ¿no? Mañana me levanto temprano e inicio. No, sino que ellos obviamente antes de que llegue la prueba, tienen que entrenar y tienen que ejercitarse, y es lo mismo con nosotros. Y bueno, si me pudieran hacer el favor de pasar Alberto y Omar, por favor, que ellos nos van aquí a mostrar los tipos de golpes, ¿no?, en el boxeo. Bueno, simulando, no crean que… Aquí. Si quieren más hacia acá para que se pueda ver. A ver, Omar, el primer golpe que vas a hacer. Ah, sí. Bueno, lo primero, obviamente, del boxeador es su postura, ¿sí? Entonces tienen que poner pies y manos, ¿sí? Esa es la postura del boxeador ya en el ring o para cualquier ejercicio. Y el primer golpe. Ok, entonces es el jab. Ajá. Ese es el primer golpe. Ok. El segundo. El segundo, Ok, ¿y ese cómo se llama? el recto, Ok. Y después, el gancho al hígado, ok, gancho al hígado, el volado. el volado, ok. Bueno, como pueden ver, están estos 5 tipos de golpes, ¿sí? Y cada golpe va a tener de alguna manera su defensa, su bloqueo, ¿no? O su rechazo. Entonces, como vieron, Alberto era el que estaba tratando, ¿no?, de bloquear o de rechazar el golpe. Pues muchachos, muchas gracias. Bueno, y cada uno de esos golpes se pueden hacer en las repeticiones que ustedes quieran con tal de ganarle al oponente, ¿no? Y bueno, para nosotros como cristianos, obviamente, pues esos golpes, dice Pablo, ¿no?, que él daba esos golpes fulminantes a la carne y que él no dejaba que pues hubiera como mucho, pues mucha, ¿cómo se le puede decir? Mucha ejecución, ¿no?, de golpes, sino que simplemente Pablo, si él notaba que su carne quería brotar en algún aspecto, él daba un golpe para noquear, ¿sí? Y no permitía que la carne o lo que fuera, ¿no?, de sus sentimientos, sus emociones, pudiera hacer tomar el control de él. Así de que pues nosotros también tenemos que entrenar esos golpes y esa defensa, ¿no?, esos bloqueos y ese rechazo para algunas cosas, para entonces nosotros también llegar a ser esos discípulos de Jesús, ¿sí? Así como el boxeador dice, no, yo quiero ser profesional y quiero pelear contra el Canelo, yo qué sé. Entonces, así nosotros también, ¿no?, tener esa disposición y esas ganas de querer ser esos discípulos, que nuestra carne obviamente es nuestro oponente principal y que no nos gane, ¿sí? Obviamente al estar cerca de Dios, o sea, el estar siempre en su palabra, Él es el que nos va a ayudar para poder lograrlo y poder vencer, ¿sí?, todas las cosas que se nos presenten. Por más difíciles y complicadas que en un principio se nos hagan, pues tenemos que practicarlo, tenemos que ejercitarlo. Una de las historias que me encontraba era sobre un cubano, yo creo que muchos de aquí vieron la pelea, ¿no? Fue en septiembre del año pasado,
Y él se llama David Morrell. Y él compitió contra un mexicano, Mario Casares. Pues yo nada más leí ahí la narración, ¿no? Y dicen que con 2 izquierdazos tuvo, y el cubano pues derribó al mexicano, ¿no? Pero imagínense qué tanto entrenamiento tuvo que hacer este hombre, ¿no? Para que 2 zurdazos y vámonos. O sea, qué tanta fuerza llevaban esos golpes para que ese hombre pues cayera, ¿no? Y de esto yo recordaba cuando Jesús fue llevado al desierto, y dice que Satanás le decía, ¿no? Le daba un argumento, pero Jesús daba su argumento, pero no se quedaba como pensando, ¿no? Ay, sí es cierto, pues tengo hambre. O pues sí, mi padre mandaría ángeles, ¿no? Y pues no me pasaría nada. O sea, no se quedó a dialogar, sino que él dio esos golpes fulminantes, ¿no? ¿Y para qué? Pues para que Satanás ya, o sea, te derribo. Y en la cruz, pues obviamente fue el golpe para noquearlo, ¿sí? Entonces por eso Dios, Jesús, ¿no? Nos dice, pues es que tú también tienes ese poder. Si yo ya lo vencí, tú como que no, o sea, claro que puedes, pero tienes que restringir algunas cosas, que eso es algo muy importante, ¿no? Y bueno, pues si me acompañan a Proverbios 15:32, dice: si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Y el boxeador tiene que escuchar a su entrenador. Si el entrenador lo está observando dentro del ring y lo está viendo que baja la defensa, ¿no? No se está protegiendo bien, y él le dice, no, arriba, o sea, tienes que estar protegiendo. Ay, pero dice, no, como que no creo que sea necesario, ¿verdad? Obviamente va a venir una consecuencia si él no está atento a lo que él está diciendo. Igual, si me acompañan a Proverbios 25:28. Yo se los leo en Dios habla hoy. Dice: como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Y ahora se los leo en traducción lenguaje actual. Dice: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. ¿Sí? Entonces, nosotros también como cristianos tenemos que poner una barrera, ¿sí? Y hay instrucciones y hay reglas que se nos dan, obviamente, para que nosotros hagamos como esos ejercicios, esos entrenamientos para dominar nuestro carácter, dominar nuestros impulsos. El boxeador, él adquiere con la práctica y practicando obviamente sus ejercicios el control total de su cuerpo. Él sabe en qué momento puede lanzar los golpes, ¿sí? Si, no sé, si el contrincante está viendo que está muy abajo, ¿no? Su mano con la que se protege, pues entonces él puede hacer un gancho o puede hacer el golpe directo, ¿no? Él va a ver cómo maniobrar para poder dar el golpe. O sea, el opositor no te va a pedir permiso, ¿no? De pues ahí te va, o te va a avisar, no, sino él lo que él quiere es ganar. Y es lo mismo con nuestra carne ahí está presente, ¿sí? Mientras que nosotros estemos vivos y pues así en este cuerpo, pues ahí va a estar la carne. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a cómo dominar. Y una de las cosas que en el boxeo siempre le dicen, ¿no? O sea, mantén tu distancia
Una distancia, si vieron, ¿no? A Omar y a Alberto estaban en una distancia, digamos, cercana, pero a la vez, o sea, lejos, pero cercas para poder dar un golpe, ¿no? Pues nosotros obviamente tenemos que estar alejados, y ahí sí, lo más que se pueda de nuestra carne. No abrazar a la carne, ¿sí? Tenemos que estar siempre, todos los días, ejercitándonos y pues cuidando, ¿no? O sea, que no se acerque tanto la carne porque nos va a dar un golpe y nosotros podemos ser los noqueados y no nuestra carne. Y eso es lo que no queremos. También, obviamente, el dominar nuestras emociones y nuestro cuerpo. ¿Esto qué es? Bueno, pues nosotros tenemos que tener esta autodisciplina, que es someter nuestros deseos internos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras. Y nos dice en 2 de Timoteo 2:22, si me pueden acompañar, por favor. 2 de Timoteo 2:22 nos dice: huye de las cosas que provocan malos pensamientos, en las mentes juveniles, y dedícate a hacer la justicia, la fe, el amor y la paz, y hazlo junto con los que aman al Señor con toda sinceridad. Y aquí, bueno, primero, antes de seguir, quiero hacerles una pregunta también para los de internet, para que la vayan contestando. Y pues no sé, aquí otro valiente que quiera pasar y me conteste la pregunta: ¿cuáles son las cosas que provocan los malos pensamientos? ¿Alguien? ¿O lo paso? A ver, Beto, Pipo. Sí. Yo pienso que algo que provoca los malos pensamientos es pues alejarnos de lo más importante que puede ser Dios para nosotros, y pues encerrarnos en nuestra propia mente como un lugar sin salida. Eso puede ser muy, muy malo para nuestra vida como cristianos. Ok. ¿Alguien más? ¿No? A ver, Luis. Sí. Gracias. Yo pienso que, como dijo Pipo, lo más importante de Dios. Muchas veces estamos metidos en nuestro mundo, en nuestras ideas, y sobre todo cuando no estamos en una comunión con Dios, que es lo que nos lleva a estar centrados en lo que Dios quiere para nosotros, en sus pensamientos, como dice la palabra, en esto pensar, sobre todo la palabra de Dios, que es lo más importante, porque si descuidamos la lectura de la palabra y la oración y buscar a Dios, eso nos va desviando a mirar a otras partes, otros pensamientos, no sé, muchas cosas que cada uno con sus luchas puede tener, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, pues sí, obviamente están en lo correcto. Pero las cosas, bueno, yo pensaba, ¿no?, en algo más práctico, ¿no?, que me contestaran. O sea, ¿cuáles son las cosas que tienen que evitar, ¿no? Puede ser un amigo, puede ser pues un programa de televisión, un programa de radio, ¿no? Puede, no sé, una revista, ¿qué más? O sea, son esas cosas las que tenemos que evitar. Por eso dice: huye de las cosas que provocan malos pensamientos. Si tú sabes que hay, no sé, un programa de radio, ¿no?, que te gusta mucho, pero hay ciertas cosas, no sé, a lo mejor hablan de una manera que
no da beneficio, ¿no? Sino que al contrario, o sea, hace a que tú también empieces como a resbalar un poco, pues entonces es dejar de escuchar eso, ¿no? Y es ahí donde dice, bueno, huye. Si tienes un amigo que te está diciendo, no, pero mira que que si haces esto no es malo, no sé, hay muchos pensamientos, ¿no?, en el mundo que son muy sutiles a veces y de hecho te lo plantean como algo tan normal, ¿no? Que pueda empezar a hacer ahí, ¿no?, un nidito en tu cabeza, y eso es en donde tú tienes que huir. O de estas personas de las que a veces hablan en un video, ¿no?, en YouTube, donde empiezan a decir, no, o sea, si tú haces esto, tú vas a ser millonario, ¿no? Esas son las cosas de las que tenemos que huir, porque nos dice que en la segunda parte del versículo dice, seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, y todas estas nos mandan a ciertos, digamos, valores que se tienen, o sea, que nosotros identificamos como valores, el ser honrado, el ser justo, el ser limpio, fieles, íntegros, desprendidos de las cosas, hasta de las personas a veces, ¿no? Somos a veces como celosos de alguna amistad y no queremos, pues así como que sea amigo, amiga de alguien más, ¿no? La paz, obviamente, la armonía, la compatibilidad. Todo esto es lo que nosotros sí que tenemos que seguir y tenemos que entrenarlo. Pero las cosas que no, y estos malos pensamientos que nos habla aquí, se refiere a orgullo, a la impaciencia, el deseo de riqueza, de poder, de fama. Son cosas que ahorita están, o sea, siempre han estado, ¿no?, presentes, pero nosotros podemos estar siendo bombardeados con estos pensamientos de que te dicen, no, es que si tú no eres exitoso, pues entonces tu vida no dejó huella en este mundo, ¿no? Y si tú quieres ser rico, pues no importa, o sea, si tú eres cristiano, si tú eres judío, pues tú puedes ser judío, puedes ser la religión que tú quieras, pero puedes ser rico, ¿no? Entonces te manipulan tanto que tú dices, pues sí. O sea, llega el punto en el que de tanto estar escuchando esas enseñanzas, te van desviando. Por eso en el Proverbio 19:27 dice, cesa, hijo mío, de escuchar las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Y es eso, o sea, ¿cuáles son esas enseñanzas, esas opiniones que tú escuchas que te hacen desviarte? Que te dicen, ay, no te preocupes por un día que no vayas a correr, ¿no? El que es boxeador. Por eso, también una de las cosas que hace cualquier atleta es juntarse con estas mismas personas que tienen las ganas de ser atletas, las ganas de ser boxeadores profesionales, porque entre ellos se animan y entre ellos hacen un equipo y dicen, no, pues sí, vamos y corremos y no importa qué tan temprano sea, ¿no? Pero si te juntas con una persona que no quiere ser boxeador, que no quiere ser discípulo de Jesús, pues obviamente, o sea, te va a invitar a irte a tomar, a ir al cine en lugar de venir a la reunión, ¿no? Y esas son las cosas en las que nosotros tenemos que ser disciplinados y tenemos que autodisciplinar nuestra carne, ¿sí? Nosotros solitos, no necesitamos de alguien más que nos diga, no, no vas a ir, sino que nosotros tenemos que tomar esa decisión de, pues yo prefiero leer la Biblia, ¿no?, antes de ponerme a escuchar o ver algún programa. ¿Y cómo lo logramos para cumplir estos objetivos, ¿no? A lo mejor, pues si se los planteamos así como el boxeador profesional, pues diremos, ay, ¿no? O sea, pues poco a poco tenemos que ir planteando objetivos, ¿no? Metas cercanas
que logremos, pero a largo plazo llegar a ser esos boxeadores profesionales. Y una de las cosas que nos dice en Romanos 8:6, si lo buscan por favor, Romanos 8:6, dice: si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. De manera que obviamente nosotros tenemos que administrar nuestro tiempo y tener como nuestras actividades, ¿no? O sea, el estar siempre en la presencia de Dios, ya sea leyendo la palabra, venir a la reunión, pero tenemos que tener esos tiempos. Aparte, o sea, nosotros solitos, ¿no? En nuestra casa, tener esa intimidad con Dios, porque no solo es venir, ¿sí? O sea, está bien escuchar la palabra de alguien más, pero nosotros también tenemos que leer, tenemos que orar. Y en este caso que estamos retomando la idea del boxeador, pues él se la pasa entrenando y entre más practique, aumenta su capacidad, ¿sí? La disciplina que han trabajado día con día va ligada a su deseo de ser un profesional, y tenemos que desear lo mismo que Dios, ¿sí? Y esto obviamente implica negar nuestras libertades, porque bien decía Pablo, ¿no? En 1 Corintios 6:12 dice que nosotros somos libres para hacer lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Dice, pero no todas las cosas nos convienen. Y obviamente él decía, por eso yo no dejo que ninguna me domine. Pero eso, o sea, se tiene que ir trabajando, y se trabaja todos los días en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa. Se presentan situaciones, ¿no? En las que o bien te puedes enojar, te puedes desesperar, ¿no? Y tú eres el que tienes que dominar tu carne. Entonces decides no desesperarte, ser más paciente, no enojarte con tu hermano que no te pidió prestado, no sé, la playera, los tenis, ¿no? En esas pequeñas cosas es donde nos vamos forjando ese carácter. O que alguien, no sé, enfrente de tus amigos dijo algo, no sé, empezó a decir cosas que no son. Pues bien, te puedes enojar, ¿no? O te quieres defender, o bien te quedas callado, ¿no? Y pues no decir nada y tener ese dominio propio. Pero obviamente decirlo es muy fácil, ¿no? Decir, ay no, pues cálmate. Pero cuando estás en esa situación, dices, híjole, ¿no? O sea, yo quisiera reaccionar, pero ahí es donde nosotros ejercemos y donde entrenamos ese dominio propio de decir, me voy a quedar callado, no voy a decir nada, ¿sí? Conforme va pasando el tiempo y lo vas practicando, porque esto no solamente ocurre una sola vez en tu vida, ¿no? Ocurren muchas. Entonces te vas haciendo más fuerte, ¿sí? Igualito, así como el boxeador. Pues el primer día yo creo que con la corrida tuvo, ¿no? Pero después de los meses dice, no, pues ya agarré más condición y ya aguanto hacer toda la rutina, ¿no? Entonces es lo mismo con nosotros. Poco a poco tenemos que ir trabajando esas áreas en las que yo pienso que cada uno conoce dónde es esa flaqueza, ¿no? Y ahí es donde tenemos que entrenar cada día y pues con ese rigor. En Filipenses 4:4, ahí nos habla de esa actitud que nosotros debemos de tener para entrenar. Y nos dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta
de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. Así de que una de las actitudes también, por ejemplo, del boxeador, pues nadie lo está obligando a hacer las cosas. Él solo lo hace porque lo quiere hacer, ¿sí? Nosotros también, si somos cristianos, el dominio propio tiene que producirse. El tiempo a lo mejor que nos dure, que tardemos, perdón, en dar esa parte de ese fruto del Espíritu Santo, pero se va a notar o se tiene que notar si somos cristianos. Y otra de las cosas es elegir y actuar con autodisciplina. O sea, eso es una de las cosas yo creo que muy importantes para el cristiano, para el boxeador, para quien quiera lograr algo, tienes que tener disciplina. Y nos dice Filipenses 8, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno, piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. O sea, era lo que nos decía tanto Pipo como Luis, ¿no? Nuestra mente debe de estar enfocada y concentrada en Dios para que no haya espacio para otra cosa. Y solamente así nosotros podemos restringir, obviamente, pues ese paso de información, ¿no? a nuestra mente, y podemos cuidar nuestros pensamientos, podemos cuidar nuestras acciones. Y sigue en el versículo 29 diciendo, Pablo dice, practiquen todas las enseñanzas que les he dado, hagan todo lo que vieron hacer y me oyeron decir, y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Así de que si nosotros tenemos la prioridad de estar practicando todo lo que se nos ha enseñado, porque tenemos instrucción, y si apenas, no sé si alguien viene por primera vez, pues la palabra de Dios, ahí hay toda la instrucción para el momento que ustedes necesiten. ¿Sí? Esa es como nuestro manual, nuestras reglas, para que nosotros logremos ser como Jesús, porque esa es la meta, ¿sí? Entonces hacia allá vamos, pero tenemos que entrenar, tenemos que ejercitarnos y practicar. Y bueno, ya para terminar, quisiera que me pudieran acompañar en Mateo 26:40. Nos dice Mateo 26:40, yo se los leo en traducción en lenguaje actual. Dice, Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas, ¿sí? De manera que nosotros tenemos que orar todos los días y todas las veces que sean necesarias durante el día para que Dios nos pueda dar esa fortaleza y poder dominar nuestra carne y poder bloquear, poder defendernos, poder rechazar, ¿no? Cualquier golpe que nos quieran mandar o nuestra misma carne, ¿no? Pues es estar atentos, no durmiendo, no estar como cómodos pensando que no hay un riesgo, ¿no? Sino que debemos estar, como nos decía el proverbio, como esa ciudad con murallas, protegidos, porque si no va a ser muy fácil que seamos destruidos, y obviamente esa destrucción puede venir de cualquier manera. Obviamente te alejas de Dios o te amargas, ¿no? Sigues viniendo a la iglesia pero amargado. Entonces esas son las cosas que nosotros debemos de proteger nuestra vida, nuestro corazón, y pues solamente podemos con Dios, porque nosotros también a veces
somos un poco despistados, ¿no? Entonces, por eso tenemos que enfocarnos y concentrarnos todos los días estar pensando a partir de ese pensamiento que Dios tiene, ¿sí? Y ¿cómo lo vamos a conocer? Pues a través de la palabra, ¿no? Si nosotros estamos siempre escuchando o leyendo la Biblia, escuchando alguna predicación, pues será más fácil para nosotros poder vencer y noquear, ¿sí? Porque esa es también como uno de los objetivos más próximos que nosotros tenemos, o sea, poder bloquear a nuestra carne a la primera, ¿sí? O sea, no estar como lidiando con nuestros pensamientos y argumentando, pero bueno, y si hago esto, pues no es tan malo, ¿no? Entonces, cuando uno llega a hacer como ese juego, pues obviamente la carne o te vence o tú la vences, pero hasta mucho tiempo después, ¿no? En lugar de que a la primera que llegue el pensamiento, mandar el golpe directo y bye, ¿no? O sea, no hay más que pensar, no hay más que decir. Y bueno, pues vamos a orar. Tu brazo fuerte hace proezas.